poderosa, y lo primero que hacen es tratar de paralizar lo que Dios está haciendo y se convierten en agentes de las tinieblas. Pero cuando usted mira que Dios está usando a alguien, celebre con esa persona, porque el próximo va a ser usted. No, usted no entendió. ¿Sabe por qué? Porque el reino de Dios consiste, mire esto, en unidad. Y no solo en unidad, consiste en un mismo corazón y un mismo sentir. Y cuando hablamos de un corazón y un mismo sentir, estamos hablando que si Dios está haciendo cosas grandes en alguien, yo también espero las cosas grandes del Padre, porque es el mismo ADN que está sobre otra persona, está sobre mí. Ahora, ¿quién podrá detener los planes de Dios? Por eso los planes de Dios, diga conmigo, son hechos por el mismo Dios. Y hay algo que mucha gente no entiende, y es que cada vez que Dios planea algo, Él es mismo Él planeando las cosas. O sea, que lo que Dios dijo, mire eso, que lo que Dios planeó, no existe nadie que pueda detenerlo. No existe ni un ser humano mortal, no existe ni un demonio, ni un principado, ni un diablo que pueda detener los mismos planes de Dios. ¿Quién podrá, dijo Job, confundir los planes del Altísimo? ¿O quién podrá pararse de frente de Él y decirle no lo hagas? ¿Sabe quién? No existe. No hay. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios hace, Él tiene un plan y un diseño. Todo lo que Dios hace va basado a un diseño, a un plan. Y nadie puede detener el plan del Señor. Pero también me sorprende esto, es que Satanás nunca ha podido ni podrá detener lo que el Señor quiere hacer. ¿Sabe por qué mucha gente le decía a Jesús que se haga tu voluntad? Porque si hay algo que no se puede detener, es lo que Él quiere hacer. Cuando el Señor tiene algo contigo, o cuando el Señor tiene un plan contigo, puede Dios mismo meterte a un proceso que será doloroso, pero eso no determina que tú no llegarás donde Dios dijo que ibas a llegar. Si de algo estoy yo seguro, es que cada vez que Dios tiene algo en una vida, Dios lo mete a un proceso. Hello. Cada vez que Dios tiene algo con alguien, Dios lo mete a un proceso. ¿Por qué Dios lo mete a un proceso? Porque Dios primero te va a procesar para poner sus planes y sus designios sobre ti. Primero Dios va a probar tu corazón. ¿Y sabe qué va a suceder? La primera prueba usted la va a reprobar. Hello. ¿Sabe por qué va a reprobar la primera prueba? Porque el Señor va a demostrar que sin Él nada somos. Por eso Pedro reprobó su primera prueba. Y cuando Pedro pensó que él estaba listo, le dijo: Señor, yo estoy dispuesto a morir contigo. Yo estoy dispuesto a ir hasta las últimas circunstancias, si es posible, por ti. ¿Usted cree que Pedro estaba jugando? ¿Usted cree que Pedro le estaba mintiendo al Señor? No. Pedro estaba hablándolo del corazón, porque Pedro quería llegar hasta la última instancia. Pero Jesús le dijo: Pedro, detente un momento lo que estás diciendo. Sé y conozco tu corazón, pero esta es una prueba que viene sobre ti. ¿Cómo así, pastor? El Señor le dijo antes de todo esto: Pedro, Satanás me ha pedido vuestra alma para zarandearla como trigo. Hello. Y al momento que el Señor prueba el corazón de Pedro, Pedro reprobó. Pero ¿qué aconteció cuando Pedro estaba pescando? Y miró al maestro, se tiró de la barca, y dice que cuando lo vio empezó a llorar y se tiró a los brazos del maestro. ¿Sabe por qué? Porque Pedro reconoció que sin Jesús él no era nada. Por eso es muy importante poder entender que cada vez que Dios tiene algo contigo, muchas veces se van a levantar ciertas áreas o cosas en tu vida. Pero toca a su vecino y dígale: no te preocupes, porque si Dios lo permitió, Él te va a sacar de donde Él mismo te metió. Nadie puede detener lo que el Señor quiere hacer. Y es algo que debemos de entender, que lo que Dios quiere hacer es parte de su voluntad, es parte de lo que Él quiere hacer. Y aún Satanás, cuando intentaba detener lo que Dios quería hacer, cuando Adán y Eva es creado en la creación, Satanás engañó a la mujer y a Adán. Y cuando Satanás engaña a la mujer y a Adán, quería destruir la mejor y mayor creación del Padre en la tierra. Porque si de algo estoy seguro, es que la tierra, dice la Escritura, que estaba desordenada. ¿Y cómo estaba? Y vacía.
O sea que Satanás tenía mucho control sobre el desorden de la tierra, porque él fue lanzado a la tierra. Pero ahora Dios le dice a Satanás: voy a crear al hombre para que te haga la vida imposible en la tierra y te gobierne. ¿Sabe por qué Dios creó al hombre? Porque el hombre iba a gobernar sobre lo que gobernaba en la tierra, que era Satanás, que fue lanzado a la tierra. Por eso la Biblia dice que el Señor los exhibió públicamente y lo dio por cabeza a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque el gobierno le pertenecía a la iglesia desde el momento que Cristo murió en la cruz del Calvario. Y ahora lo que el Señor hizo fue poner a dos, un hombre y una mujer, en el Edén. Dice la Biblia que engaña a la mujer y engaña al hombre. Y al Satanás engañar a la mujer y engañar al hombre, acontece esto: Satanás tuvo el control de la muerte, tuvo el control de la mente, tuvo el control del corazón del hombre. ¿Alguien está aquí hoy? Satanás pudo tener tal grado el control que hubieron grandes hombres de Dios que hicieron grandes hazañas, pero así también ellos cometieron grandes errores. Hello. Grandes hombres de Dios que al morir, estos hombres de Dios, a causa del pacto de la muerte que se había hecho, estos hombres iban no al cielo directamente, sino que alguien tenía que soltar esa maldición, arrebatar la muerte de los infiernos, porque Satanás era el señor de la muerte y tenía la muerte en su poder. Pero de repente, mire esto: como el Señor nadie puede detener lo que Él quiere hacer en la vida del hombre, dice la Escritura que el Señor siempre se hizo de sacerdotes. Y cuando Dios se hizo de sacerdote, era una fuente que bajaba del cielo sobre el sacerdote para instruir y hablar al pueblo acerca de lo que Dios quería hacer con el pueblo. Y aún así Satanás logró destruir a muchos sacerdotes, como uno llamado Eli. Él era un hombre poderoso en Dios, pero llegó un momento que Eli se le apagó su lámpara del espíritu, porque Satanás logró penetrar las profundidades de su casa, las profundidades de su corazón. Y ahora Satanás podría tener el control de este hombre también. Este hombre comete su peor error. ¿Y cuál fue el peor error que comete? Fue callarle la boca a Dios, cuando nunca podría hacer eso, porque nadie puede detener a Dios en ninguna de sus instancias. Entonces la Biblia dice que Satanás lograba tener control de mucha de esta gente. Pero de repente el Señor dice: voy a mandar a mi hijo a la tierra para que mi hijo pague por lo que ellos están pagando en la tierra. Hello. Y ahora mira esto: la muerte será absorbida. Y no solo la muerte será absorbida, sino también la maldición del pecado tendría que haber sido absorbida. Porque había algo que siempre atraía al ser humano, y era la maldición, el pacto que se hizo desde el Edén con el pecado. Ahora el Señor manda a Cristo a la cruz, muere y derrama toda la última gota de su sangre. Cristo en su humanidad, antes de ir a la cruz, la Biblia expresa que le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí el que esta copa. ¿Por qué? Porque créalo o no, eso era tan doloroso lo que el maestro estaba pasando. Él, antes de ir a la muerte, estaba sufriendo aquel dolor. Ahora él le dice: Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino se haga. Desde allí Cristo entendió que nadie puede detener lo que Dios dijo que iba a hacer. Ahora el Señor va a la muerte, y ahora no solo la muerte, dice Hebreo, fue absorbida, sino que también dice la Biblia que ahora el pecado no tiene cabida sobre los hijos de Dios. Ahora nosotros podemos entrar libremente a la presencia de Dios. Ahora nosotros podemos desconectarnos de todas aquellas cosas que nos agobian o nos asedian en el Señor y nos hacen retroceder. ¿Qué quiero decir con esto en esta noche? Que nadie pudo detener ni desde el comienzo de la creación lo que Dios había planeado de antemano. Dice la Biblia, el apóstol Pablo expresando esto, desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo así, pastor? Que Dios, antes de crear el mundo, Pablo expresa que Dios ya tenía un plan, y que ese plan se iba a cumplir aunque el diablo se atravesase en medio del ser humano. El diablo logró convencer al ser humano, pero ahora Pablo dice: por un hombre dentro de la muerte, pero por otro dentro de la vida. ¿Sabe lo que estaba diciendo el apóstol Pablo? Que así como Satanás engañó a un hombre, vino otro que se llama Cristo del cielo, y dice que él dijo: absorbida no solo es la muerte, sino también, así como por un hombre dentro de la muerte, yo la saco y meto la vida. Alguien está aquí hoy.
Por eso aquí estamos nosotros, regocijados en el Padre, porque nadie podrá detener lo que el Señor quiere hacer. Todo lo que Dios dijo que iba a hacer tiene fecha de cumplimiento. Aunque tú no lo estés viendo, aunque tú digas no estoy ni cerca de ver lo que Dios dijo, Dios no necesita lo que tus ojos ven. Dios necesita que su palabra se cumpla. Todo es cuestión de tiempo en el Señor para que Satanás suelte lo que es tuyo. Todo es cuestión de ¿qué? De tiempo. Y si de algo yo estoy seguro, es que tú no te mueres hasta que cumpla Dios contigo lo que dijo que iba a hacer. Si de algo estoy seguro, que aún si te muriese y Dios no terminó contigo, te resucita. ¿Cómo así, pastor? Dios se lo demostró a Ezequiel, y Ezequiel Dios lo manda a un valle de huesos secos. ¿Cuál era la lloradera del pueblo? Los mayores guerreros estaban muertos. No había quien pelease por el pueblo. Ahora Israel estaba en ruinas completamente, porque todo era mortandad. Y el profeta Ezequiel le dice al Señor: profeta, vete al desierto, porque allí es donde había muerto este pueblo. Lo lleva al desierto y dice que Ezequiel mira todos aquellos huesos secos en gran número, una multitud que no se podía contar. Y el Señor le dice: ¿tú crees que estos huesos cobrarán vida? Y Ezequiel le dice: Señor, yo no lo sé, pero algo sé que tú sí lo sabes. ¿Sabe lo que quiero decir con esto? Satanás logró destruir este pueblo, lo llevó hasta la muerte. Años después, el Señor manda al profeta. ¿Por qué Dios manda al profeta? Porque la voz profética siempre resucita a lo que estaba muerto. Si hay algo que Satanás teme, y es lo que más ataca, es la voz profética. No sé si usted ha escuchado siempre en las redes sociales, cuando miran a un profeta es el más criticado de toda la nación que puede haber, o de todo el mundo. Porque Satanás va a intentar atacar la voz profética. ¿Por qué? Porque en la boca de un profeta hay vida. Y cuando Satanás mira esto, Dios manda a Ezequiel y le dice: háblale esos huesos y dile que cobren vida. Y dice que Ezequiel, cuando dijo la palabra, ¿qué dijo Ezequiel? Huesos secos cobran vida. ¿Y qué aconteció? Entonces se movió un viento, y ese viento dice que empezó a levantar los huesos, tendones, carne, y empezó a poner órganos, corazones. Alguien está aquí hoy. Y en los huesos dice que después la gente se empezó a levantar. Y cuando Ezequiel miró todo el valle, dice que ya no miró mortandad, ahora estaba viendo un pueblo listo para la guerra. Estaba viendo un pueblo que había nacido otra vez en el Señor. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Que todo es cuestión de tiempo para que Satanás suelte lo que Dios dijo que iba a soltarte en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios no ha terminado contigo, Dios va a llegar hasta las últimas instancias para cumplir el propósito en ti. ¿Sabe lo que a mí me sorprende? Es que cuando este hombre llamado Jonás, dice que él desobedeció, él se agarró por otro rumbo. Y dice que cuando él se fue por otro rumbo, Dios había dado una palabra sobre Jonás. ¿Y qué le dijo? Jonás, tú vas a ir a Nínive, pregona contra esa ciudad. Dios lo quería como un profeta para pregonar su palabra, pero Jonás se fue por otro rumbo. ¿Sabe qué aconteció? Es que todo era cuestión de tiempo para que Dios buscase a Jonás, lo metiese a las profundidades del pez y le dijese: Jonás, no hay otro como yo, de fiel en la tierra. Diga conmigo: todo es cuestión de tiempo. Jonás huyó. Dijo Jonás cuando iba en el barco: me escapé de la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Jonás, cuando habló con Dios, le dijo: Señor, yo dije me voy a huir de tu presencia, pero nadie puede huir de esa presencia. Diga conmigo: todo es cuestión de tiempo. Todo es cuestión de tiempo. Por eso el creyente, lo último que debe hacer es rendirse. El creyente, lo último que debe hacer es rendirse. ¿Por qué lo último que debe de hacer es rendirse? Porque Satanás, sea de una o de otra forma, intentará sacarte del propósito. A Daniel lo llevó a la cautividad. A David lo metió con Betsabé. Lo hizo llegar a las profundidades del pecado. Hello. A Sansón lo destruyó. Pero aún así
Samson botó los muros de la ciudad y destruyó a todo el ejército enemigo de Dios. ¿Alguien está aquí hoy? Satanás intentará lo que sea, pero todo es cuestión de tiempo, porque en la mano de Dios está el querer y el hacer. No hay nadie que pueda detener lo que Dios dijo. Pero hay algo que a mí me sorprende de Daniel, y es que Daniel lo primero que votó, y quiero que ponga atención en esto, fue la comodidad espiritual que había en el pueblo. El pueblo estaba acomodado espiritualmente. El pueblo lo único que podía ver era que iban a morir cautivos en una nación que no era la de ella. Pero Daniel habló el lenguaje del cielo y se rebeló contra todo lo que Satanás había designado sobre el pueblo, y dijo: yo voy a quitar toda muerte espiritual y voy a hacer que Dios descienda sobre esta tierra y haga vivir este pueblo como Dios lo había prometido. Mira, yo vengo a decirte esta noche que hay un pedazo de cielo que se cree en la gente que quita la comodidad de su vida y desea no solo pelear por lo que Dios dijo, sino también pelear por lo que quieren ver sus ojos. Nadie puede ver por lo que no pelea. Hay guerras que se tienen que pelear y se tienen que luchar. Hay territorios que se tienen que ganar. Hay cosas que se tienen que sacar. Pero para ello se tiene que aprender a pelear y se tiene que aprender a guerrear. Daniel le dijeron: Daniel, queremos silenciar tu boca. No vas a adorar a tu Dios por un lazo de 40 días. Y Daniel dijo: ¿cómo así? Que yo no voy a adorar a mi Dios por un lazo de muchos días. No. Daniel dice que le dijo al diablo: te voy a demostrar que la boca de un adorador es lo último que se silencia en cualquier situación o circunstancia. Abrió las ventanas de par en par y dice que se tiró de rodillas. Todo el pueblo escuchaba un hombre clamar. Todo el pueblo escuchaba un hombre declarar. Diga conmigo: hay una voz profética en mi boca. Y Daniel decía, miraba hacia el norte y decía: para allá es que vamos, porque Jehová dijo que vamos a regresar a la tierra. Oh, yo no sé si tú estás aquí esta noche, pero yo vengo a decirte que lo que vale es que tú abras tu boca y le empieces a hacer la guerra a las tinieblas, porque si de algo estoy seguro, que a los guerreros del cielo Satanás no lo detiene. Pero hay tres cosas que es imposible que Satanás detenga, y una de esas tres cosas son los designios de Dios. Mire, Satanás puede detener todo plan de hombre, pero los designios de Dios son indetenibles. Satanás no puede tocar ni detener ni enfrentar un designio que viene del corazón de Dios. ¿O no se le hace raro a usted por cuántas usted tuvo que pasar? La misma muerte trató de tocar su vida. La desgracia tocó la puerta de su corazón. La ignorancia, la insensatez en muchas ocasiones tocó la puerta de nuestro espíritu. ¿Cuántas veces la muerte tocaba la puerta de nuestra casa? Muchos de nosotros no podemos entender qué hacemos vivos todavía. Muchos de nosotros no logramos captar cuál es la causa y la razón por la cual podemos estar vivos todavía. Yo conocía la historia de un hombre que era familiar de nosotros, y en muchas ocasiones le hacían emboscadas a él. Y en una de esas emboscadas lo estaban esperando 6 personas con M16. Y desde una colina él estaba emboscado completamente. Y desde una colina empezaron a dispararle con M16. Y usted sabe que el M16 atraviesa lata de carro, atraviesa lo que sea. Y es un armamento pesado, y empezaron a atacarlo. Y este hombre se tira del carro y se fue detrás del carro, y ninguna bala tocó tocar su vida. Pero cuando el hombre vio el carro, se da cuenta que el carro no tocó una parte de su cuerpo, porque algo sobrenatural tuvo que haber ocurrido. Ahora, ¿qué le quiero decir con esto? El hombre no conocía al Señor. El hombre no entendía quién era Dios. Pero llegó un momento de su vida que él tuvo que recibir al Señor, y se dio cuenta que él no murió no porque era bueno o porque era experto en lo que hacía, sino porque nadie puede detener los designios de Dios.
Muchos de nosotros tendríamos que haber muertos o tendríamos que estar presos. Pero ¿sabe por qué Dios no lo permitió? Porque había un designio de Dios sobre nuestra vida. ¿Cuánta gente por una sobredosis de droga no se muere y otros se mueren con un poco de droga? ¿Sabe por qué? Porque los designios de Dios no hay nadie que pueda detenerlo. ¿Cuántos fracasos vienen a nuestra vida? ¿O cuántos vinieron a nuestra vida que intentaron detener o paralizar el propósito? Y a pesar de todo eso, estamos aquí hoy. Nosotros levantamos nuestras manos. ¿Sabe por qué? Porque entendemos que no hay designio de Dios que pueda detenerse ni arriba, ni abajo, ni en las profundidades. Ahora mire eso. ¿Pero qué es un designio? Un designio es un propósito. Un designio es una intención o plan para realizar algo. O sea que usted es un propósito, o es una intención de Dios, o es un plan de Dios en la tierra. Usted no nació por nacer, usted nació porque Dios tenía un plan. ¿Sabe por qué a Dios le dio su espíritu, o su gracia, o su gloria, o lo llenó de favor? Hay gente, mire esto, que no entiende que Dios nos ha llenado de gloria y de favor. Por eso el salmista David dice que Él nos llenó de gloria y de favor y nos hizo un poco menor que los ángeles del cielo. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios tiene un propósito o tiene una intención, un plan con alguien, Dios se le mete dentro para cumplir el plan. O sea que cada vez, mire esto, que el Satanás intenta atacarte a ti, no te está golpeando a ti, está golpeando a alguien que está aquí hoy. Se está metiendo con Dios. Por eso Pablo expresa estas palabras. Dice: no os preocupéis, porque el que los desecha a vosotros no os desecha a vosotros, sino a Dios que los envió. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios se te mete, es cuando Dios empieza a hacer cosas grandes en medio de ti. Tú y yo somos pequeños. Tú y yo somos como una hormiga que si nos patea nos morimos. Tú y yo somos tan pero tan pequeños. Somos pocas cosas, pero que nos metió un tesoro tan grande dentro, que nos hace brillar en el Padre y nos hace tener una autoridad sobre la tierra. Alguien está aquí hoy que dice: se me metió Dios por eso el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 38 dice: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, ¿qué dijo? Se detendrá. Pero conocedor este hombre de la palabra, dijo esto: mas si es de Dios. ¿Mas si es de quién? De Dios. No lo podréis destruir. No seáis tal vez hallados, ¿qué dice? Luchando contra quién. No es con nosotros que lucha, es contra Dios. Los apóstoles, según ellos, los tenían acorralados. Los amenazaron, los amedrentaron, los azotaron y les dijeron de todo. Pero de repente un hombre, temiendo a Dios, le dijo: señores, tengan cuidado con estos hombres, porque si hay algo que yo sé es que con Dios no se puede ganar. Ahora mire esto: nadie puede detener los propósitos o un plan que Dios tiene. Si Dios te llamó, es porque Dios ya tiene el plan para hacer lo que Él dijo que iba a hacer contigo. Si Dios mencionó tu nombre en la eternidad, es porque Él sabe que va a cumplir algo poderoso en tu vida y en tu casa. Pero hay otra segunda cosa que Satanás es imposible que lo detenga, y es lo que la boca de Dios dijo. Hello. Aparte, primeramente, si los designios de Dios son los pensamientos o el propósito o la intención de Dios no se puede detener. O sea, ¿cómo así, pastor? Si Satanás no puede detener lo que Dios tiene en un plan, un diseño, es más, Satanás no conoce los planes de Dios. Mire eso. Porque hay algo, una ley en la palabra que establece que Dios tiene un lugar de soledad, un lugar que solamente Él conoce. La Biblia expresa un lugar que solamente Dios planea las cosas que va a hacer con alguien. Por eso es que si, mire eso, los designios o los propósitos no se pueden detener, porque es un plan determinado, escrito por Dios y trazado por Dios. Mucho menos la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué no se puede detener? Isaías 55:10 dice así: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de qué. ¿Que sale de qué? De mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiera, y será prosperada en aquello para que le envíe. Si hay algo que Satanás no puede detener, es lo que la boca de Dios dijo. ¿A cuántos Dios les ha hablado?
Y hay algo que ningún profeta tiene el poder. Hay algo que ningún profeta tiene ese poder. Y es que el apóstol Pablo expresaba y decía que tenemos una palabra más segura, profética, y es la palabra de Dios, que salió desde Génesis a Apocalipsis, de la boca de Dios. Y hay muchas expresiones en la palabra que son para bendecirte. Hay muchas expresiones que son para fortalecerte. Hay muchas expresiones que son indetenibles cuando un hombre de Dios y una mujer de Dios decide tomarlas para ellos. Por eso es que el apóstol Pablo decía que no seamos, mire, oidores olvidadizos, porque hay personas que se le olvida lo que escuchó, lo que leyó. ¿Por qué razón? Porque luego Satanás viene y trata de confundir lo que Dios dijo acerca de ti en la palabra de Dios. Pero hay algo que Satanás no puede detener, y es la palabra que salió de la boca del Eterno. Cuando Dios creaba el universo, ¿usted cree que Satanás se quedaba contento? Porque dice que en él nació la envidia, el celo. ¿Usted cree que Satanás hubiese querido que Dios crease tan lindo universo, las estrellas, la luna, el sol, que crease cada planeta y sobre todo el planeta Tierra con vida humana? Un planeta que lo dejó Dios para nosotros. Satanás trataba, me imagino yo, trataba en su corazón decir que no se haga. Pero hay algo tan poderoso, y es que Isaías profetiza y dice que cuando Dios manda la lluvia sobre la tierra, viene con un propósito. Que viene con un propósito, y así es la palabra de Dios. Que cada vez que Dios da una palabra, tiene un propósito donde Dios la pone. O sea que la palabra de Dios, Jesús la compara como una semilla. Y la semilla, Jesús dice que Él era el sembrador. Y por eso Jesús dice, ojo con esto, y Jesús habla de ciertas estaciones donde el sembrador siembra. O sea que la palabra se lanza, pero depende del terreno para que crezca la palabra. Por eso Jesús dice que cuando Él era el sembrador, dice que una de las semillas cayó entre espinos, otra entre piedras, otro en el camino y otra en buena tierra. Pero mire esto, todo dependía de la tierra, cómo estuviese labrada, para que la tierra, para que permaneciera el fruto que se había sembrado. Y yo quiero llevarlo a este viaje, porque el que cayó entre espinos sí nació, sí o no, pero no logró crecer. ¿Cuál fue la causa? Porque los espinos no dejaban crecer la planta, le enredaron. El que cayó entre piedras, ¿qué dice la escritura? Que tampoco se logró quedar y permanecer. ¿Sabe cuál fue la causa? Falta de profundidad. Porque muchas veces nosotros necesitamos tener esa profundidad en Dios y cimentarnos en el Padre, para que cada palabra que caiga sobre nosotros sea regada y crezca a llegar al propósito que Dios dijo en nuestra vida. Pero hay algo, mire eso, que expresa la escritura. Y es que cuando dice el Salmos 33:6 estas palabras, porque como, mire eso, perdón, Salmo 33:6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. ¿Por la palabra de quién? Fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón de aguas del mar, Él pone en depósitos del abismo. Teme a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. ¿Sabe lo que Daniel provocó? Cuando Daniel se puso 21 días de oración, fue que la boca de Dios se volviese a abrir. Porque Daniel sabía que cuando Dios hablaba se tenía que cumplir. Y ahora el ángel dice que vino. Y cuando el ángel se para delante de Daniel, y Daniel empezó a ver esa manifestación, Daniel dice que cayó como muerto, porque era tanta gloria que cayó sobre él. Y dice la Biblia que el ángel le dijo: hombre o varón de Dios, lo que yo traigo va a hacer temblar la tierra. Y esto va a acontecer en tu día. Y el ángel empezó a darle el mensaje. Pero ¿sabe lo que a mí más me sorprendió? Es que Daniel provocó que la boca de Dios volviese a hablar en un pueblo que se había silenciado la boca de Dios. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Es que el diablo va a intentar que tú no dobles rodillas o no hagas silicio, para que guarde silencio Jehová en medio tuyo. Pero cuando tú decides que la boca de Dios se va a abrir para bendecirme, tú te vas de rodillas y le dices: diablo, te equivocaste, porque entre menos quieres que ore, entre menos quieres que busque, yo voy a buscar la presencia del Padre. Alguien está aquí hoy que dice: la presencia de Dios es el mayor deleite de mi vida.
Por eso Satanás intentará que tú no busques la presencia, que tú no vayas al lugar secreto, que tú, ay Dios mío, yo siento a Dios, que tú no dobles rodillas. ¿Sabes por qué? Porque cuando un hombre y una mujer de Dios dobla rodillas y busca a Jehová en lugar secreto, la boca de Dios se vuelve. Por eso la Biblia dice que mientras el sacerdote Eli se había silenciado Dios en un cuartito donde estaba el arca, estaba Dios hablando con Samuel. ¿Sabes por qué? Porque esto se trata de buscar la presencia. Diga conmigo, la boca de Dios no la detiene el diablo. Todo lo que Dios dijo, lo que Dios habló, ¿a cuánto les han prometido por sus hijos? Mira, cuando tú los veas llegar borrachos, cuando los veas llegar drogados, cuando los veas más perdidos, solo recuerda esto: Dios dijo, Dios lo va a cumplir. Mira, el diablo te puede decir te lo va a matar, y tú le dices no, no lo va a matar, porque hay una palabra que cayó sobre él. Mira esto: no, es que pastor, están a punto de deportarme. No, dile al diablo, te equivocaste, hay una palabra sobre esos documentos. Pastor, me negaron la casa, hay una palabra sobre esa casa. Yo no sé si hay alguien aquí. Pastor, se está muriendo mi familia, hay una palabra sobre esa familia. Lo que tenemos que hacer es correr al lugar secreto y decirle a Dios, habla, porque tu siervo oye. La boca de Dios nadie la puede detener. Lo que la boca de Dios dijo se cumple, porque se cumple. La boca de Dios tiene un poder tan grande. Mira esto, que Elías, wow, Elías estaba tan empoderado de Dios que cuando Elías detuvo la lluvia se detuvo. Pero cuando Elías hizo venir la lluvia nuevamente, ¿qué aconteció? La lluvia vino. Pero ¿sabe qué es lo que más me impresiona de la boca de Dios o la palabra de Dios? Es que es la única que Satanás no puede refutar. Porque esa palabra que salió de la boca de Dios tiene un fiel cumplimiento. Porque la Biblia expresa y dice que Jehová no es hombre para que mienta. Alguien está aquí hoy. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios nunca mentirá de lo que dijo, ni se arrepentirá menos de lo que él habló. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Es que Dios no te habló a ti por hablar. Dios te habló porque ya te vio. Dios no planeó simplemente en el momento. Dios ya tenía el diseño y el plan y te estaba viendo donde Él dijo que te iba a ver. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios abre su boca es para ti alinearte al propósito y llevarte sobre lo que Él dijo que iba a hacer. Tercera cosa, y termino con esto: Satanás nunca puede detener la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que no puede Satanás detener? La voluntad de Dios. ¿Sabe por qué Jesús se alineaba tanto a la voluntad del Padre? Porque Satanás nunca podría detener la voluntad de Dios. Por eso Jesús decía: yo hago la voluntad de mi Padre, yo hago la voluntad del que me envió. Porque nunca Satanás puede detener una voluntad tan grande, porque esa voluntad nació del corazón de Dios. Por eso 1 Juan 2:17 dice: y el mundo pasa. Mire qué poderoso lo que Juan expresa. Y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Permanece para siempre. ¿Por qué Juan expresa que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre? Porque todo el que camina bajo la voluntad de Dios tiene una aseguranza del cielo en su vida. Permanece para siempre. ¿Por qué razón? Porque lo único que no puede ser obstaculizado es la voluntad de Dios. ¿A cuántos de nosotros se nos obstaculizaron muchas voluntades que teníamos? Muchos planes que teníamos. Muchas veces teníamos planes grandes, hermosos, y de repente ¡pah!, se nos obstaculizó el plan. Y de repente Dios dice que yo tengo uno mejor que ese. Porque el que camina en la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque si hay algo que Satanás no puede tocar ni puede golpear, es lo que Dios quiere hacer. Es lo que Dios dijo que iba a hacer.
y es en la voluntad permitiva o la voluntad perfecta, perdón, de Dios. ¿Por qué la voluntad de Dios? Porque una voluntad es un deseo que alguien tiene sobre una persona o sobre el mismo. Una voluntad es algo que Él quiere sobre alguien. Y si hay algo que no entendemos muchas veces cuando hablamos de la voluntad de Dios, es el deseo de Dios en nosotros. Es que cada vez que Dios quiere hacer algo en nosotros, ya fue algo que Él dijo que lo iba a hacer, pero también fue algo que Él deseó hacer en nosotros, ver en nosotros. ¿Usted cree que a Dios no le agrada ver manifestaciones en los hijos de Él? A Dios le encanta verlo usted en el poder de la gloria de Dios. A Él le encanta que usted ría. A Él le encanta que usted sea bendecido. A Él le encanta que usted sea prosperado. A Él le encanta que usted camine recto en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Que todo lo que Él desea para su reino lo disfrute y lo esté. Ay, Dios mío, siento a Dios. Que usted lo disfrute, que usted lo añore, que usted camine con ellos. ¿Sabe por qué? Porque en la voluntad de Dios, mira esto, la gente en aquel tiempo no tenía, decían, los niños no importan. Pero ahora Jesús dijo, no, la voluntad de Dios no es que ninguno de ellos se pierda, sino que todos se salven. Alguien está aquí hoy. Y también dice la Biblia que la voluntad de Dios no es que ningún ser humano se pierda, sino que todos corran al arrepentimiento. ¿Sabe por qué? Porque la voluntad de Dios es que Él te quiere ver en el lugar que Él está disfrutando y que Él ha hecho para nosotros. Por eso dice que cuando Él mandó a su Hijo era porque Él no quería que nadie se perdiese. ¿Por qué? Porque Él sabe que el infierno va a doler. Él sabe que el infierno será un sufrimiento eterno. Y Dios dice, mi voluntad es que ellos estén conmigo, que estén conmigo, que vivan conmigo, que moren conmigo, que disfruten de lo que yo creé para ellos. Porque esa es la voluntad del Padre, que nosotros podamos ser beneficiarios de lo que Él hizo. Calles de oro, mar de cristal, mansiones en el cielo, bendiciones del Padre, mesas. Alguien está aquí hoy porque esa es la voluntad del Padre, que nosotros podamos disfrutar de lo que Él creó, de la creación del Padre. Hay gente que dice, no, a mí no me gusta ver ni la montaña, a mí no me gusta ver las cascadas. Esa es la voluntad de Dios, lo creó para que disfrutemos de todo lo que Dios hizo. Póngase sobre sus pies. Lo creó para que nosotros disfrutásemos de eso. Todo lo que Dios creó, lo creó para que nosotros pudiésemos disfrutarlo. ¿Usted cree que Dios, al crear el cielo, al crear tantas cosas, la Biblia dice que el cielo no puede contener a Dios, que Él contiene el cielo? ¿Usted cree que el cielo lo creó para Él? No. ¿Usted cree que Él necesita de las mansiones? No. ¿De las calles de oro? No. ¿Del mar de cristal? Tampoco. Porque nada de eso lo puede sostener a Dios. Mire eso. Nada de eso puede sostener a Dios. O sea que Dios es mucho más grande que todo lo que he descrito esta noche. Dios lo es todo. Él lo es todo. Él no necesita del cielo. Porque aparte de que creó el cielo y crearlo para su morada, el cielo mismo no puede sostener a Dios. Porque Dios sostiene los cielos, dice la Biblia. Y si Dios mismo sostiene los cielos y todo lo que creó allá, todas las maravillas que Dios hizo, ¿para quién o para qué Dios lo hizo? Todo estaba en el designio de Dios. Crear una creación que disfrutase de lo que Él había creado en el cielo. ¿Y qué es lo que Dios ha hecho desde el comienzo de todo? Lo que Dios ha hecho es convencer al hombre de una mejor morada, convencer al hombre de llegar a su presencia, convencer al hombre de buscar el rostro de Dios para llegar a la presencia de Dios. Así como Dios en los últimos días prometió derramar de su presencia, de su gloria, también hay cosas que como hijos no podemos pasar por alto. Y es que la tierra está temblando y gimiendo. Es que la tierra está clamando por justicia. Es que la tierra no podemos ni enamorarnos de lo que hay en ella, porque en un abrir y cerrar de ojo la tierra se desaparece. ¿Qué es lo que quiero decirle con esto?
Daniel buscaba una escapatoria y Dios se la dio. Pero lo que provocó fue la manifestación que Daniel pudo ver y palpar en Dios cuando él buscó la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que acontece con Daniel? Es que Daniel pudo apreciar todo lo que Dios hizo por medio de un hombre que se atrevió a buscar a Dios. Este es un tiempo donde Dios ama a aquellos que le buscan, que Dios ama a aquellos que van a su presencia sin tabú, que saben que solamente en la presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra, que solamente en el Señor podemos encontrar la paz que el mundo necesita encontrar. Usted no sabe, de aquí a mañana, al abrir los ojos, si nosotros despertamos en la eternidad, usted no sabe ni cuenta se va a dar cuando ya esté allá, en un abrir y cerrar de ojos, porque el Señor así es. Pero hay algo poderoso, y es que los tiempos se necesitan saber discernir. Y platicando con un hijo de la casa ayer, le mostraba así de ciertas estadísticas que se dan desde el 2019 hasta el 2022. Ya hoy estamos entrando 2023. El aumento de indigentes en todo el país es devastador. Devastador. Devastador en totalidad. Nótese, solo en estos años, más de un 26% de aumento. Ahora, si usted se da cuenta, va a Seattle, usted puede percibir toda la atmósfera que se mueve en Seattle. Puede percibir toda la atmósfera que hay. La gente esa no está atrasada mental. Muchos de ellos están endemoniados. ¿Y sabe por qué? Porque Satanás necesita un cuerpo para meter un demonio y hacerlo manifestar en la tierra. Satanás necesita un cuerpo para meter un demonio y manifestarlo en la tierra. Usted puede ver esa gente peleando entre sí mismos. Muchos de ellos proclaman al diablo, y si usted no se da cuenta, escuche bien. ¿Y cuál es la causa? La causa es que el tiempo se nos aproxima. La causa es que los días son peligrosos y son malos. Ahora, ¿qué debemos nosotros hacer? Resguardarnos en la presencia del Señor. Mire, todo lo que usted oye en el mundo no son cuentos de hadas, es una realidad. Es una realidad. Todo lo que Ezequiel proclamó acerca de las bombas nucleares, en nuestro tiempo lo estamos viviendo. Y no solo lo estamos viviendo, estamos viendo las amenazas que hay en el mundo. Ezequiel lo proclamó, él lo vio. Las cuencas de los ojos dice que se iban a deshacer. Nosotros somos por ahí el 80% de agua, nos vamos a deshacer. O sea, prácticamente Ezequiel pudo ver esas detonaciones. El cielo temblaba a causa de esas detonaciones. ¿Y qué es lo que quiero llevarlo con esto? Es que en realidad en nuestros ojos se está cumpliendo lo que el Señor dijo que se iba a cumplir, porque nadie detiene la palabra de Dios. Pero el Señor dijo: no se preocupen, porque nosotros tenemos un final feliz, y es que la iglesia tiene que ser arrebatada por el Señor. Pero ¿qué lo quiero llevar con esto? Si la iglesia va a ser arrebatada, también la Biblia dice que ciertos se van a quedar. ¿Por qué ciertos se van a quedar? Porque no han tenido una intimidad con Dios y no tienen a la presencia de Dios. Porque el único detectador de irse al cielo es la presencia de Dios que Él deposita en ti. El único detectador es la presencia de Dios que está en ti. Nadie se va por mucho que ore. Nadie se va por mucho que haga. Puede venirse de rodillas de su casa, de su ciudad, de donde sea, pero si la presencia de Dios no está en usted, no se va. Porque la presencia de Dios es el único detector para ser levantado. Porque el Espíritu se conecta al Espíritu de Dios. Ahora, nótese esto. Llegamos a tiempos, en 2 años, un aumento tan grande que se espera en 10 años, o si no menos de 10 años. Vamos a vivir lo que muchos han visto en las películas, esos zombies. No son zombies, son demonios. Hello. Porque Satanás necesita cuerpos para destruir la tierra. Satanás necesita cuerpos para hacer su plan bien diseñado que él tiene para destruir a la humanidad.
Yo platicaba que nomás necesita uno para meter legiones. Imagínense 586,000 personas. ¿Qué no podrán hacer? ¿Qué no podrán hacer con cuántas legiones dentro de su cuerpo? La iglesia necesita aprender a discernir el mundo espiritual, porque quien no lo conoce no lo puede atacar. Quien no lo conoce no lo puede atacar. Y lo que se mueve en la atmósfera se discierne, y lo que se discierne se ataca. ¿Por qué causa? Porque la iglesia es el único autoridad que puede detener eso hasta el momento del cumplimiento del Señor. Hasta el momento de que Cristo diga: la iglesia es arrebatada y la traigo a mi presencia, porque se derramará el juicio sobre la tierra. El reino de Dios no es un juego. Y yo siempre he dicho que el ser creyente no simplemente tiene que ser con un nombre de ser creyente. El ser creyente tiene que ver con amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Dios no es un juego, Dios es una realidad. Y todo lo que acontece y va a acontecer en la tierra es una realidad. Y aunque la gloria, mire esto, caiga sobre la iglesia a nivel mundial, la manifestación se va a hacer presente en la casa. Pero así como la manifestación se va a hacer presente, ¿para qué? Para que los hijos del Señor se alineen a su propósito y se conecten a la gloria de Dios. Así también en un abrir y cerrar de ojos, todo va a acontecer en un momento predestinado por el Señor. Yo quiero que hoy, esta noche, usted pueda decirle al Señor como Daniel: Señor, yo no me quiero quedar a morir en el sitio donde fuimos trasladados. Yo quiero ser trasladado al sitio que tú prometiste a tus hijos. El pueblo de Israel en este tiempo, ellos anhelaban, peleaban y soñaban por la tierra prometida. No había cielo de promesa, era una tierra prometida. Ellos oraban y rascaban sus vestidos para ir a esa tierra. Y eso nos enseña que la iglesia debe de aprender a rascar sus vestidos para ir a la presencia de Dios cuando Cristo diga que vamos a su presencia. ¿Cuántos aquí aman la presencia de Dios? ¿Cuántos aquí quieren irse con el Señor? No va a haber lugar más hermoso, no va a haber lugar más precioso que la presencia de Dios. Dios no es un juego, y lo que pasa en la tierra no es un juego. Miren lo que pasó. El presidente de esta nación se fue a meter a Ucrania. ¿Y qué fue lo primero que hizo Rusia? Probar un misil balístico que destruye todo el estado de Texas. En 14 minutos llega al estado de Texas. 14 minutos. ¿Alguien está aquí hoy? 14 simples minutos para tocar tierra americana. La única nación que tiene ese tipo de misiles es Rusia. Puede tocar cualquier nación de su alrededor en segundos y destruir todo el estado de Texas. Esa es la capacidad de esa bomba. Y todo su alrededor, mire eso, quedar enfermos de cánceres, quedar enfermos de radiación, quedar enfermos de enfermedades. Y no solo eso, las pestes que se desatan de tanta mortandad. ¿Cuántos millones de personas no se podrán enterrar? Los ríos se contaminan, los lagos se contaminan. Y yo no estoy tratando de meter miedo esta noche. Lo que estoy tratando es de hablarle la realidad que el mundo está viviendo. No necesitamos, las guerras de hoy no van a ser guerras de balitas, van a ser guerras de bombas, porque las naciones tienen las bombas nucleares, las potencias las tienen. Algo que Ezequiel lo declaró, lo profetizó, lo habló, y nosotros lo estamos viviendo hoy. Ahora la pregunta es: ¿cuántos de nosotros nos queremos ir antes de que todo el desastre acontezca en la tierra? Eso es lo más maravilloso que Dios tiene. Es que todo el plan de Dios y el diseño de Dios es para bendecir a sus hijos. Lo que acontece en la tierra no es un simple juego. Son amenazas reales, que solamente se necesita un loco, un endemoniado, mire eso, para que las cosas acontezcan en la tierra. Pero Dios necesita un ungido para que haga que el corazón de aquellos que necesitan correr al Padre, corran al Padre antes que sea demasiado tarde. Corran al Padre antes que sea demasiado tarde. Y la gente está quieta, hermano, pero no se le sorprende en un momento que la iglesia llegue a ser perseguida, porque está escrito que la iglesia será perseguida.
Y esas persecuciones se han visto en el Medio Oriente, se han visto en otros países, se han visto en lugares que la persecución ha estado por años. Aunque nosotros hemos sido libres, pero este es un año que yo le garantizo que vamos a ver cosas que nuestros ojos no han podido ver. Todo está aumentando. Usted mira los Grammys, sacan al mismo diablo en los Grammys hoy. Usted mira cuántas cosas, cualquier escenario de conciertos mundanos, sacan al mismo diablo. Mira, si usted mira a su hijo escuchando a Bad Bunny, dele una cachetada y póngalo a orar. ¿Alguien está aquí hoy? Un hombre que hizo un pacto de sangre en una tina, escuchando al mismo diablo haciendo pacto de sangre. ¿Usted cree que estas cosas son un juego? Satanás tiene sus emisarios, Satanás tiene sus demonios en la tierra, Satanás tiene su gente penetrando en los corazones de la gente. Pero ¿sabe qué hace la iglesia? La iglesia se silencia y se calla y no habla estas cosas. ¿Sabe por qué? Porque tiene miedo que la gente fría se le vaya. Pero aquí no hay miedo de eso. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo que más quiere es que nosotros vayamos allá arriba y no nos quedemos abajo. Iglesia, no calle. Iglesia, pelea, tírale. Mira, si el diablo te tira dardo, tú tírale palabra de Dios al diablo. Mira, esos escenarios allá se llenan. Esos escenarios están haciendo pacto con el mismo infierno. Esa gente no le pesa venderle la vida al diablo, venderle todo porque el diablo lo enriquezca de la noche a la mañana. Esta gente multimillonaria de la noche a la mañana, ¿sabe por qué? Porque hicieron un pacto con el diablo. Pero el diablo no te da, el diablo te da y te quita. Todo lo que tú haces con él te va a declamar. Todo lo que tú le pidas a él, él te lo va a reclamar con intereses. Mira, yo vengo a decirte, iglesia, que este es un tiempo de poner como el pueblo Israel hizo. Pon el sacrificio en las paredes de tu casa. Pon el sacrificio en las cortinas de tu casa. Pon el sacrificio en los hijos de tu casa. Pon el... Ay, Dios mío, siento a Dios. ¿Por qué? Porque este es un tiempo que la gente tiene que ponerse de rodillas y decir al diablo: yo marco mi casa, porque en mi casa no entra la voz del diablo, entra la voz de Dios. Porque en mi casa entra el Eterno, en mi casa entra el Espíritu de Dios. En mi casa el Espíritu de Dios tiene la autoridad y el permiso de entrar y penetrar a todas las profundidades de mi casa. Iglesia, yo vengo a decirte que mientras el diablo se está luciendo afuera, la iglesia tiene que levantar la voz adentro, derribar los principados, derribar las potestades, derribar todo sacrificio demoníaco. Porque si hay algo que estoy convencido, es que en nuestra boca, en nuestro espíritu, hay autoridad delegada del Padre. Los únicos que podemos pelear contra ellos es la iglesia. Pero ¿qué acontece con la iglesia? La iglesia pelea por cosas que no tienen sentido. La iglesia pelea porque alguien está más ungido. La iglesia pelea porque alguien tiene una idea diferente que yo. La iglesia pelea porque alguien hace las cosas diferentes como me enseñaron. La iglesia pelea por las cosas que el Padre está haciendo. Pero no pelea con los principados, no pelea con las potestades. ¿Sabe por qué? Porque están muertos espirituales. Pero los que están vivos espirituales sabemos que si un principado se levanta, lo hacemos que se meta al infierno de regreso. Diga conmigo: vamos a hacer que los principados corran de nuestras ciudades, de nuestros alrededores. Yo no sé si usted está aquí, pero el avivamiento no consiste en gritos. El avivamiento no consiste en aplausos. El avivamiento no consiste en saltar. El avivamiento consiste en que territorios sean ganados para el Dios eterno del cielo. El avivamiento consiste en que tú hagas correr los principados, que hagas correr las potestades, que hagas sacudir los infiernos. El avivamiento consiste en autoridad en la tierra delegada por el Padre de la iglesia. Levante su mano al cielo. Yo quiero que la iglesia corra este altar esta noche. Toda la iglesia corre este altar. La Biblia dice que Satanás no descansa.